No se preocupen, Francisco, que va a quedar totalmente grabado. La idea es que si ustedes también tienen prioridades con el curso de matemática, no hay problema. Sé que hoy ya tienen práctica, así que supongo que luego lo van a revisar con más detenimiento. La idea de hacer hoy la recuperación es que ustedes puedan tener el tiempo suficiente para que puedan tener en cuenta que el día miércoles tienen su práctica calificada 1. Solamente nos falta recuperar media hora nada más, ¿no? Pero igual voy a tratar de avanzar hasta donde pueda, porque solamente viene hasta una cierta parte de estequiometría. Ya luego les voy a mandar un correo hasta donde tienen que estudiar ustedes. Entonces, para los que están en clase o tengan otra práctica, va a quedar grabado para que ustedes lo puedan revisar. No hay problema. Muy bien, vamos a hacer nuestra sesión. Bienvenidos a todos, buenas tardes con todos los que están conectados y los que no pueden estar presentes, supongo que ya luego van a revisar la grabación en cualquier momento. Bien, el tema que nos corresponde continuar es reacciones químicas y estequiometría, es la unidad número 2, semana 3. Dentro de esta sesión de aprendizaje vamos a tener en este caso en cuenta algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, debemos entender cuáles son los tipos de cambios y reacciones que suceden en nuestro alrededor. Y básicamente vamos a trabajar con dos tipos de reacciones químicas, que son las reacciones de combustión, que desde el punto de vista de ingeniería es muy importante tener en cuenta el tema energético, qué, qué productos estarían formando estos reactivos. A ver, un poquito, creo que me están escribiendo. Sí, sí, no te preocupes, Francisco. Entonces, como segundo tema importante, vamos a mencionar que vamos a ver las relaciones estequiométricas y pureza. Hasta acá es donde viene la práctica PSU, ¿no? Hasta acá estaría siendo evaluada la PSU. Hasta estos temas, nada más. Entonces, vamos a ver luego que el tema de reactivo limitante en exceso y rendimiento de una reacción ya estaría siendo evaluado para práctica dirigida número 2. Muy bien, teniendo en cuenta los temas que van a tener en cuenta esta sesión, es muy importante saber las competencias. En esta primera sesión, ustedes van a determinar o identificar los tipos de cambio de reacciones químicas. Vamos a ver en este caso que tenemos dos imágenes donde ustedes van a visualizar un proceso donde aparece una imagen donde hay evaporación y donde hay oxidación. Entonces sabemos que hay dos tipos de cambio físico y cambio químico. En este caso, la primera imagen, ¿qué sería? ¿Cambio físico o cambio químico? Bien, vamos a ver que en la primera imagen tenemos un cambio físico y un cambio químico. La pregunta es ¿por qué? Muy bien, Francisco Alberto. Vamos a ver que la justificación de por qué la imagen número uno era un cambio físico y por qué la segunda imagen era un cambio químico. Eh, Francisco Alberto dice físico porque se conservan las propiedades de la materia. Muy bien, sí, es una justificación adecuada, pero vamos a recordar el punto de vista estructural. En un cambio físico, si ustedes observan, la composición de la sustancia pura, que es la molécula de agua, se encuentra en estado líquido y por un proceso de evaporación cambia de estado a estado vapor. Este proceso de evaporación, como ustedes pueden visualizar, la composición sigue siendo la misma, la estructura sigue siendo la misma, no ha habido ninguna transformación de la materia, así que estaríamos evidenciando un cambio físico. Mientras que en la oxidación podemos visualizar que al inicio vemos que existe que las propiedades de la sustancia varían porque la materia se está variando. El hierro, la composición es hierro puro. Luego del proceso de oxidación aparece un producto totalmente distinto al inicial. Aparece el óxido de hierro. Como ha habido un cambio de identidad, un cambio de composición, estaríamos viendo que se trata de un cambio químico. Muy bien, teniendo los conceptos claros, tenemos nuestro apliquemos lo aprendido. Cuando apliquemos lo aprendido, tenemos en este caso diferentes contextos donde ustedes van a empezar a colocar cuál creen ustedes que es un cambio físico, un cambio químico,
Si ustedes, en este caso, no sé si tienen la opción de poder anotar, atrás de la pantalla, ustedes pueden colocar en la parte superior les aparece Annotate o Anotar y pueden marcar las respuestas que ustedes creen convenientes. Por ejemplo, la función del hierro que creen que es. Sí, va a venir hasta estequiometría. Sí, Álvaro, va a venir esa estequiometría, la parte inicial. Ya luego les mandaré un correo dando las indicaciones hasta qué tema viene. Por eso que es de vital importancia tener ese tema claro, ¿no? Muy bien, Francisco. Fusión del hierro es físico, ¿no? Vamos a ver qué fusión del hierro es físico. ¿Por qué? Porque es un cambio de estado, ¿no? Y cuando hay un cambio de estado, hay que recordar que la materia no se transforma. Físicamente está variando. Obviamente el estado inicial y final varían, pero la composición de la molécula, o perdón, la composición del elemento hierro no estaría modificándose. Vamos ahora con fotosíntesis. Fotosíntesis, fotosíntesis. Ya ustedes saben que el proceso de fotosíntesis se da en las plantas, ¿no? En las hojas de las plantas. ¿Y qué sucede? Sucede que el CO2 en las estomas de las hojas, el CO2 reacciona con el agua y con la energía solar produce lo que es la glucosa. Disculpe, disculpe. Tenemos aquí glucosa, ¿no? Entonces vemos que hay una transformación de la materia, por lo tanto es un cambio químico. Tenemos romper el papel. Romper el papel, ¿qué cambio sería? Vamos, Francisco. Francisco, ¿qué dice? Muy bien, es un cambio físico, ¿no? Porque el papel sigue siendo papel. No hay ninguna transformación de la materia, quemar combustible. Y luego vamos a ver de la reacción de combustión. Cuando tenemos un combustible, cualquiera, reacciona con el oxígeno, reacción de combustión, genera CO2 más agua. Si es una reacción completa, claro está, ¿no? Entonces, vemos que hay una transformación, así que es un cambio químico, muy bien. Ahora, cuando hablamos de disolver agua en sal, tenemos la sal y tenemos el agua. Cuando la sal se mezcla con el agua, forma una solución homogénea, ¿no? Pero no es que esté reaccionando. Eso quiere decir que cuando hablamos de la disolución, hablamos de un cambio físico, ¿no? Así como ustedes tienen agua con azúcar, se forma una disolución. Así que la respuesta era cambio físico. Segunda competencia, y hasta aquí estaría vendiendo la práctica calificada, cálculos estequiométricos y pureza de un reactivo.
Cuando hablamos de una reacción química, tenemos que tener en cuenta que hay varias evidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cambio de color o sabor, podemos evidenciar una reacción química. Cuando hay una formación de gas, también podemos mencionar que es una reacción química. Cuando se forma un precipitado a partir de dos sustancias totalmente transparentes, también es una reacción química, ¿no? Esto se aplica bastante en el tema del sistema de tratamiento. Cuando tenemos en el agua hay coloides, a través de reactivos químicos logramos precipitar esos coloides que son contaminantes para nuestra salud. Y cuando hay liberación de calor, por ejemplo, en un incendio, también hay una evidencia que la materia se está transformando. Esta transformación de la materia se representa mediante una ecuación, y la ecuación tiene sustancias iniciales llamados reactivos, tiene sustancias finales llamados productos, donde la flecha nos estaría indicando algo, ¿no? La flecha nos indica quién está reaccionando y el sentido en el cual se está produciendo los diferentes compuestos químicos a ciertas condiciones de presión y temperatura. Aparece algunos valores como A, algunos valores como B, algunos valores como C y D. Esos valores, que se llaman coeficientes estequiométricos, están representados básicamente con las cantidades de las moléculas que estarían involucradas. Vamos a ver, en este caso, que para que la ley de masa se conserve, la ley de Lavoisier, tenemos que ir balanceando. Tenemos que ir balanceando algunos elementos. Una parte importante, la mayoría de reacciones químicas que se balancean de manera adecuada es primero los metales, luego los no metales, finalmente los hidrógenos y finalmente los oxígenos, ¿no? Como un orden, pero este orden no es necesario seguirlo, con tal que ustedes traten de balancear eh, de manera adecuada cada elemento. Este orden simplemente es para tener una simplicidad al momento de hacer el proceso de conservación. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una reacción llamada reacción de combustión, esta reacción de combustión, tenemos el gas de metano, que es el gas de cocina. Al reaccionar con el oxígeno se produce dos compuestos distintos, CO2 más agua. Lo que debemos visualizar es que la cantidad de los elementos a la izquierda, es decir, los reactivos, coincidan con la cantidad final de los productos. Si nosotros empezamos a analizar cada uno de los elementos que constituyen una reacción química, podemos visualizar que en la parte de los reactivos existe un elemento de carbono. También existe un elemento de carbono en los productos. Hasta ahí, todo bien. Si analizamos la cantidad de elementos totales de hidrógenos, ya, entonces, si nosotros visualizamos, los elementos de carbono están balanceados. Pero si analizamos, por ejemplo, la cantidad de hidrógenos en los reactivos, aparecen cuatro elementos que están contenidos dentro de la molécula de metano. Esos cuatro elementos, de alguna forma, tienen que estar balanceados. La única molécula que presenta hidrógeno es la molécula de agua. No quiere decir que vamos a competir, vamos a sacar esos dos, vamos a colocar cuatro en vez de dos. No, no quiere decir que vamos a hacer ese proceso, ¿no? Obviamente estaríamos violando la estructura de la molécula de agua. La molécula de agua es H2O y no puede ser modificada. Lo que sí podemos colocar es un número delante de la molécula para mencionar que hay dos moléculas de agua. Entonces, al tener dos moléculas de agua, tendríamos cuatro elementos totales de hidrógeno. Si visualizamos la cantidad de oxígenos, que es el último elemento de poder balancearla, vamos a ver que existen cuatro átomos o cuatro elementos de oxígeno. Estos cuatro átomos que aparecen en la parte de los productos se debe a que al tener dos moléculas de agua, tendríamos dos átomos de oxígeno y al tener una molécula de CO2, tenemos dos. Dos más dos, cuatro.
Si visualizamos en los reactivos, en la molécula de oxígeno solamente existe uno, pero debemos colocar el coeficiente 2 para que quede totalmente balanceado. Entonces, muy bien, Anderson. Ahora, totalmente la reacción química está representada de manera adecuada. Por lo tanto, lo que tenemos en la pantalla es una ecuación química. Hemos pasado de una reacción química que no está balanceada a una ecuación. Cuando hablamos de una ecuación, quiere decir que la reacción ya está totalmente balanceada, tiene los estados físicos, etc. Cuando hacemos el proceso de balanceo, ¿qué significa balancear? Si analizamos, vamos a poder observar que existe una masa total de 16 gramos. Recordar que la masa de carbono es 12. 12 más 4 veces la de hidrógeno, que vale 1, tendríamos una masa total de 16 gramos. Ahora vamos a analizar en 2 moles de oxígeno, como cada átomo, si visualizamos, en cada átomo de oxígeno es 16, como hay 2, 2 por 2 16, pero como hay 2, en total va a haber 4 átomos totales, 4 por 16, 64. De manera análoga, vamos a analizar la masa de los productos. En la masa de los productos, tenemos que en una mol estaría 1 por 12 más 2 por 16, teniendo una masa total de 44 gramos de CO2. Finalmente, analizamos la masa de moléculas de agua. En la masa de la molécula de agua, por cada mol hay 18 gramos. Por 2 moles estarían contenidos 2 por 18, 36, ¿no? 36. Acá sí hay que variar un poco acá, por favor. Acá ha habido un error. A ver. Listo, vamos a repetir un poco lo que hemos venido. Se salió de la pantalla, ahora sí. Vamos a repetir. 16 gramos de metano, 64 gramos de oxígeno, 44 gramos de CO2 y 36 gramos de agua. Si calculamos la masa total de todos los reactivos, nos da 80 gramos. En la masa final 80 gramos, por lo tanto, la conservación de la masa se estaría mostrando, ¿no? Estamos demostrando que al momento de quedar totalmente balanceada la reacción química, las masas se conservan. Muy bien. Vamos ahora a tener en cuenta el balance de las reacciones químicas. Cuando balanceamos las reacciones químicas, debemos tener en cuenta las cantidades, ¿no? Si ustedes visualizan, hay dos, multiplicamos por dos. Dos nitrógenos, dos nitrógenos. Si visualizamos, hay un azufre, con un azufre, que ya está totalmente balanceado. Vamos ahora con los hidrógenos. 2 por 3, 6. Se recuerda que hay dos moléculas de amoníaco. 2 por 3, 6 más 2, 8. Este 2 afecta al 4 y sería 8. Hay 4 oxígenos, 4 oxígenos. Así que ya está totalmente balanceado. De 2, 1, 1. Vamos con el siguiente. Hay un potasio, potasio. Hay un cloro, cloro. Pero lo que no está balanceado son los átomos de oxígeno. Como la proporción hay 3 a la izquierda y 2 a la derecha, multiplicamos por 2. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Ya está balanceado los oxígenos, pero al balancear los potasios, recuerda que también debemos multiplicar los productos. En el nitrógeno tenemos 2 nitrógenos y ahora visualizamos la cantidad de hidrógenos. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Ya está totalmente balanceado. Balanceamos los titanios, ya están balanceados los titanios, que es un metal. Luego siguen los no metales. Hay 4 cloros, debemos multiplicar por 4 para balancear los 4 cloros. Luego tenemos, en este caso, las cantidades de átomos de hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos a la derecha
Tenía que haber dos, cuatro hidrógenos. Por lo tanto, si visualizamos la cantidad de oxígenos, encontramos dos oxígenos en la molécula de agua y dos oxígenos en el óxido de titanio. Así que ya está balanceado también los oxígenos. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de reacciones que ustedes tienen que, como ingenieros, dominar. La reacción de precipitación. Cuando aparece un precipitado, sabemos que lo que se está obteniendo es un sólido, ¿no? Un sólido que es un precipitado a partir de dos sustancias que están disueltas en agua, es decir, a partir de dos soluciones. El nitrato de plomo, que está totalmente transparente, el yoduro de potasio, que es totalmente transparente, pero al juntarse, dos sustancias totalmente transparentes se forma un producto sólido. De esta manera, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, lo que estamos haciendo es que el plomo, que se encuentra totalmente disuelto en la solución transparente, luego de reaccionar con el yoduro de potasio, se forma un precipitado, ¿no? Y por procesos de decantación o filtración, ya podría separar el producto sólido, ¿no? De esa manera estaríamos extrayendo el plomo dentro de un cuerpo hídrico, ¿no? A partir de una reacción de precipitación. La segunda reacción de importancia en ingeniería es la reacción de combustión. Sabemos que para que suceda una reacción de combustión, el reactivo sería el oxígeno, ¿no? Es una combustión completa. Cuando es una combustión completa, siempre vas a generar CO2 más agua. Y obviamente no hay que olvidarnos de balancear, ¿no? Tenemos que balancear 3 carbonos, 10 oxígenos, 3 por 2, 6, 4, 10, 4 por 2, 8, 8 y demás, ¿no? Entonces, generalmente en nuestras evaluaciones que vamos a tener, vamos a trabajar con reacciones completas, porque siempre obtenemos CO2 más agua, ¿no? Obviamente más liberación de calor. Entonces, esa es la reacción que se estaría dando una reacción completa. Profesor, ¿y qué significa una reacción incompleta? Cuando hay poco oxígeno, vamos a ver que puedes generar diferentes subproductos. Puedes generar en este caso monóxido de carbono o carbono en forma de hollín, pero estos subproductos se generan porque no hay tanto oxígeno. No hay tanto oxígeno, ¿no? No hay tanto oxígeno. Por lo tanto, lo que debemos saber es que si en caso de una reacción, una combustión incompleta, sí necesariamente tienen que darte los productos, porque en una reacción incompleta los productos pueden ser variados. En cambio, en una reacción completa los productos ya son fijos, ¿no? Siempre CO2 pasado. Así que tenganlo en cuenta. Claro, solamente por Dante Anderson, porque la de resto es más complejo, como tú dices, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, tenemos lo que sería la estequiometría, ¿no? En la estequiometría es importante mencionar que esos coeficientes, luego de haber balanceado, son valores que representan cantidad y no masa. En esta cantidad nosotros podemos decir que una mol de carbonato produce una mol de óxido de calcio y produce una mol de CO2. Profesor, ¿y qué pasa si quiero pasarlo a masa? Ya ustedes saben por el tema de química de masa, pueden pasar a gramos, pero deben calcular previamente la masa molar de cada uno de ellos, ¿no? Eso ya hemos trabajado en distintos ejercicios, cómo pasar de gramo a mol y cómo pasar de mol a gramo, mediante la masa molar como factor unitario. Vamos a empezar con una relación que es muy sencilla, que es la relación mol-mol. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, debemos recordar que para que la reacción esté bien representada, tiene que estar balanceada. Está totalmente balanceada. Una mol de carbonato produce una mol de óxido de calcio y produce una mol de CO2. Pero me están preguntando, para 2 moles, ¿cuánto se va a producir? Obviamente, para cada uno se estaría proporcionando 2 moles, ¿no?
Y esa proporción siempre le digo a ustedes, estimados alumnos, que esta proporción de una mol o una mol hay que trabajarlo siempre como factor unitario, ¿no? No hay que suponer que porque la relación es de 1 a 1 no debemos demostrarlo. Sí debemos demostrarlo. Y recuerda que esa relación estratégicamente lo colocamos en el numerador para poder cancelarlo. De manera análoga, hay que tener en cuenta que la proporción de una mol de carbonato produce una mol de CO2. Esa proporción se puede colocar también como un factor unitario teniendo en cuenta que si deseamos cancelar mol de carbonato, lo colocamos en la parte del denominador y estaría produciendo 2 moles de CO2. Yo sé que este ejercicio es muy sencillo, pero te permite tener una estrategia cómo ustedes pueden hacer las conversiones. Ya ustedes saben que cualquier relación que tengan, lo pueden trabajar como factor unitario dentro de las conversiones de unidades o dentro de las proporciones que pueden ustedes generar. Vamos alzando el nivel. Ahora, una relación más a más. Profesor, me están dando 200 gramos. En 200 gramos de esta sustancia llamada carbonato de calcio, que viene a ser el reactivo, me piden cuántos gramos de óxido de calcio, es decir, cuántos gramos del producto. Como sabemos que lo que se relaciona en una estequiometría son moles, en una mol produce su mol. Estos 200 gramos, usted ya tiene la capacidad para poder convertir esos 200 gramos en moles. Y para eso tenemos la masa molar, que vale 100 gramos por mol, que ya previamente lo he calculado y le he puesto como dato. Generalmente en las evaluaciones ustedes ya tienen que calcular previamente la masa. Entonces hacemos la primera conversión. Sabemos que una mol de carbonato produce una mol de óxido de calcio. Para 200 gramos de carbonato, entonces acá va a haber diferentes conversiones que debemos realizar. De gramos de carbonato lo pasamos a moles. ¿Mediante qué? Mediante la masa molar. Y luego, con la proporción de 1 a 1, estaría pasando a moles de óxido de calcio. Y luego, finalmente, con la masa molar, ya puedo pasar de gramos a masa. Si se dan cuenta, para calcular la masa de óxido de calcio debemos hacer varios factores unitarios. El primer factor unitario creado es a partir de la masa molar. Coloco la masa abajo y arriba. Con el primer factor unitario he calculado moles de carbonato de calcio. Esa proporción de estequiometría de 1 a 1 lo estaría colocando como un segundo factor unitario. Por cada mol de carbonato de calcio se forma una mol de óxido de calcio. Y luego, con la masa molar, estaría convirtiendo de mol de óxido de calcio a masa de óxido de calcio. De esa manera estaría determinando la masa del producto. Muy bien. Ejercicio de aplicación. Ya está balanceada la reacción química para que tengan en cuenta que la competencia aquí ya se encuentra totalmente balanceado, ¿no? Corroboren, 2 potasios, 2 cloros, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Está totalmente balanceado. Entonces, la pregunta ¿es posible obtener 4 moles y 7 moles de oxígeno a partir de 4 moles de perclorato de potasio? Entonces, por proporciones, a partir de los 4 moles, yo puedo obtener que como la proporción es la misma, por cada 2 moles de perclorato de potasio se producen 2 moles de cloruro de potasio, la proporción es la misma. En cambio, cuando trabajamos con la proporción de las moles del perclorato de potasio con el oxígeno, la proporción es 2 a 0. Eso quiere decir que esas proporciones que aparecen en la solución no es más que la relación de 2 a 2. Esas proporciones que aparecen como factor unitario de 3 a 2 no es más que otra cosa, la proporción de 3
A2. Esas proporciones de cantidades los solemos, en este caso, colocar como factor unitario para poder calcular las moles, ya sea de reactivos o de los productos. Entonces, ¿es posible de a partir de 4 moles obtener 4 moles de cloruro de potasio? Sí, es correcto. Pero ¿es posible obtener 7 moles de oxígeno? Eso sí es incorrecto, ¿no? Solamente se puede obtener 4 moles de cloruro de potasio y 6 moles de oxígeno. Muy bien. Siguiente ejercicio. Te doy una reacción de combustión. Reacciona con el oxígeno, produce CO2 más agua. Si reacciona completamente el combustible C2H2 con 320 gramos de oxígeno, ¿cuántas moles de C2H2 reaccionan completamente? ¿Cuánta masa de gramo de CO2 produce? ¿Y cuántas moléculas de agua se estarían generando? A partir de una cierta masa de oxígeno, te están pidiendo cuántas moles de combustible reaccionan completamente. Te están preguntando cuánta masa de CO2 se está produciendo y cuántas moléculas de agua se generan. Son 3 preguntas que deben desarrollar a partir de los 320 gramos de oxígeno. A ver, voy a dejarlo que intenten unos minutos para luego hacer la resolución con su respectiva retroalimentación.
Muy bien, vamos a desarrollar este ejercicio. Primero, lo que siempre suelo recomendar a los alumnos es que calculen previamente las masas molares de las fórmulas químicas. 12 por 2 más 2, 24. 2 por 16, 32. 12 más 2 por 16, 44. Pero solamente de las sustancias que están involucradas dentro del desarrollo del problema, ¿no? No vamos a desarrollar en este caso eh, alguna masa que de repente, o una masa molar que posiblemente no utilicemos, ¿no? Entonces esa es la primera recomendación. En el primer apartado me preguntan cuántos moles de CO2 reaccionan completamente. Entonces, como me dan de dato, en este caso me pide el etanol, vamos a tener en cuenta que el dato que nos dan es 320 gramos de oxígeno. Entonces, las dos sustancias involucradas en el apartado A es oxígeno y C2H2. Por lo tanto, a partir de 320 gramos de oxígeno, vamos a intentar llegar a la masa del combustible usando nuestras estrategias de factor unitario, ¿no? Entonces, como ustedes ya comprenderán, usando la masa molar del oxígeno, podemos pasar de gramos a moles de oxígeno. Luego, esa proporción de 2 moles del combustible que reacciona con 5, que son los coeficientes estequiométricos, la proporción de 2 a 5 lo estaríamos colocando como una proporción. Excelente, excelente, excelente. Ya creo que un estudiante ya lo había calculado previamente. La respuesta es 4 moles. Ahora, en el segundo apartado menciona, ¿cuánta masa en gramos de CO2 produce? Entonces, de manera análoga, estaríamos utilizando las fórmulas químicas oxígeno y CO2, ¿no? Igual, ¿no? Esta proporción es 5 a 4, lo vamos a aplicar como un factor unitario. Pero previamente, primero, pasamos con la masa molar del oxígeno a moles del oxígeno. Luego esa proporción de 5 a 4 lo colocamos como factor unitario. Y finalmente la masa molar, para pasar de moles a CO2, ya habíamos calculado previamente que la masa molar es 44 y se estaría obteniendo el resultado. Muy bien, Francisco. Vamos ahora con este último apartado que les voy a dar 4 minutos más para que puedan desarrollar ese apartado. ¿Cuántas moléculas de agua se generan a partir de 320 gramos de oxígeno? Le voy a dar 4 minutos. No se olviden utilizar el número de Avogadro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el desarrollo básicamente es el mismo. La única diferencia es que no vamos a utilizar la masa molar, sino vamos a utilizar el número Avogadro. Utilizamos la masa molar del oxígeno que ha sido previamente calculado, que es 32 gramos por mol, por si acaso la fórmula química es 32 gramos por mol. Luego, vamos a utilizar esa proporción de 5 a 2. Esa proporción de 5 a 2 lo utilizamos como un factor unitario, estratégicamente mol de oxígeno abajo, para que se simplifique, y ya tendría en este caso la moles de agua. Entonces, como no me piden masa, no vamos a utilizar la masa molar de agua, ¿no? Sino vamos a utilizar el número de Avogadro. En una mol de moléculas de agua están contenidos 6,022 por 10 a la 23 y arroja la cantidad total de moléculas de agua, ¿no? De esa manera ya hemos desarrollado esta geometría con relaciones sencillas, ¿no? Ahora, hay una aplicación que, o un ejercicio para que puedan ustedes practicar. ¿Cuántos gramos de cada producto se forman a partir de 1,5 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico y la cantidad estequiométrica de hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces, vamos a darle ya la ecuación formada y a partir de ese dato de 1,5 por 10 a la 23, les pedimos, a partir de esta cantidad, les pido cuánta masa de cada producto. Es decir, recuerden que hay dos productos, por lo tanto debe haber dos respuestas. Eh, recordar de una forma más práctica, siempre hay que trabajar con, primero, el número de Avogadro. Con el número de Avogadro, lo que estaría haciendo es pasar de moléculas a moles. Y una vez que tengo moles, utilizo el factor unitario. En una mol de ácido clorhídrico, estaría ya calculando las moles de ácido clorhídrico como primer factor unitario. Proporciones por cada 3 produces 1. Esa relación lo estaría colocando como un segundo factor unitario. Estratégicamente, abajo coloco ácido clorhídrico para que se cancele. Como me piden masa, debo calcular la masa molar, ¿no? Bueno, acá no he calculado la masa molar, pero teniendo el dato que la masa de aluminio es 27, más 3 veces 35,5, estaría dando un valor de 133,5 gramos por mol. Esa es la masa molar de esa unidad fórmula. Entonces, para convertir de moles a masa, trabajamos con ese factor unitario, trabajamos la masa molar como un último factor unitario. Calculo la masa de ácido, la masa de cloruro de aluminio. De esta manera estaría calculando uno de los productos se estaría calculando. Ahora, como me piden el segundo producto, el proceso va a ser de manera análoga, ¿no? El proceso va a ser prácticamente el mismo. La única diferencia es que lo que estaría modificándose es que primero pasamos de unidades de moléculas a moles, ¿no? Pasamos, pasamos de unidades a moles. Y luego por proporciones pasaríamos esa relación de 3 a 3, esa relación de 3 a 3 se coloca como un factor unitario. Como aquí en masa, finalmente el último factor unitario trabajamos con masa. Muy bien. En el último apartado, como me pide cantidad, de manera análoga, ¿no? Con el número de Avogadro, calculo las moles, y luego la proporción es de 3 a 1. De 3, a ver, vamos a aquí variar algo. Hay una pequeña corrección. Vamos a variar, a ver, esperen un ratito, por favor. Un momentito que voy a hacer acá una pequeña corrección. Me piden hidróxido de aluminio, ¿no?
Ya está. Primero pasamos, listo. Entonces, perdón, esto ya habíamos trabajado las masas de los productos y me piden ahora la cantidad de hidroxialuminio. Entonces, a partir de la cantidad de ácido clorhídrico, voy a determinar la cantidad de hidroxialuminio. Entonces, como me dan 1,25 por 10 a la 23, acá hay diferentes formas de poder determinarlo. Acá realmente era más rápido. Sabemos que en cada molécula que esté reaccionando, reacciona en triple. Solamente era para multiplicar, ya era directo. Por cada 3 moléculas de ácido clorhídrico se produce una unidad, ¿no? Entonces era solamente dividir entre 3 y salía el problema. Así que lo divides entre 3 y te estaría saliendo el problema. Sería 5 por 10 a la 23, ¿no? Que se me está cerrando el circuito. Y ahora sí, perdón, disculpen, que se me está cerrando el sistema. Y ahora sí. Entonces, lo único que deberíamos haber hecho es dividirlo entre 3 nada más, ¿no? Entonces, 1,5 por 10 a la 23 entre 3, porque la proporción es 1 a 3, ya me da la cantidad total de hidroxialuminio, ¿no? Entonces, entre 3 sale 0,5 por 10 a la 23, pero lo puedes expresar como 5 por 10 a la 22 unidades, ¿no? Acá lo he pasado, acá he hecho muchas conversiones, ¿no? Le he pasado primero de molécula a mol, luego he puesto la proporción en moles y luego he pasado en unidades, ¿no? Creo que he realizado muchos pasos, solamente es suficiente mencionar que por cada 3 moléculas de ácido clorhídrico reacciona con una molécula, o bueno, con una unidad de hidroxialuminio. Entonces la proporción es de 1 a 3 y sale el problema. Más ejercicios, estequiometría con porcentaje más. En un proceso químico se aplica corriente eléctrica a 100 gramos de agua, la cual se descompone en hidrógeno y oxígeno, determina el porcentaje en masa de oxígeno producido relacionado completamente a la muestra de agua. En este ejercicio primero debemos balancear. Una vez que esté balanceado lo podemos desarrollar. Sabemos, en este caso, que la masa de oxígeno o la masa de agua que nos dan de dato, en 100 gramos de agua, primero pasamos con su masa molar a moles. Es lo primero que estaríamos variando. Luego, por cada 2 moles, produces 1. Lo estaríamos colocando como punto unitario. Y finalmente, por cada mol de oxígeno, la masa molar es 32. Sale una masa de 88,889 gramos. Entonces, como al inicio, la masa, recuerda que la masa inicial era 100 gramos. Masa inicial es igual a 100 gramos. Pero esa masa al inicio se transforma y me da la masa final igual a 100 gramos, ¿no? Porque reacciona totalmente todo. Eso quiere decir que la masa inicial es 100 y luego la reacción también es 100.
Entonces me piden calcule el porcentaje más masa de oxígeno entre la masa total por 100 sale 88,9. Entonces, esta es la manera de poder desarrollar ese porcentaje en masa. Hay que recordar que la masa inicial y la masa final por conservación de masa es la misma. Si tengo 100 gramos al inicio, al finalizar la reacción también va a ser 100 gramos. Por eso que el porcentaje sale 88,889%. Muy bien, Francisco. Pureza de un reactivo. Nos dicen que a partir de 1 kilogramo de muestra mineralógica de pirita, del 75% de pureza, quiere decir que esta muestra que ha sido recogida en una minera tiene impurezas, ¿no? Se pide calcular las moles de hierro puro que la reacción química global tiene lugar a las. El 75% de la muestra del mineral le corresponde al sulfuro de hierro. Eso quiere decir que si tengo pirita y impurezas, ¿qué significa 75% de pureza? Que por cada 100 gramos de mineral hay 75 gramos de sulfuro de hierro. Eso significa la pureza. Por cada 100 gramos del mineral hay 75 gramos puro de sulfuro de hierro. Y en una reacción química, ¿sí? En una reacción química hay que recordar que el sulfuro de hierro es lo que aparece en la reacción química, no aparecen las impurezas. Las impurezas no entran en la reacción. Así que en este caso particular, vamos a ver que a partir del 75% de los 1.000 gramos de pirita que te están dando de dato, ¿no? Ese 75% de los 1.000 gramos de pirita estarías obteniendo la masa de sulfuro de hierro. Pero sabemos que la masa molar de sulfuro de hierro es 120. Con la masa molar de sulfuro de hierro, recuerden que acá debemos calcular la masa molar, que sería 56 más 2 por 16, nos da un valor de 120 gramos. Entonces la masa molar vale 120 gramos. Y una vez que lo pasamos a moles, sabemos que una mol produce una mol. La proporción de 1 a 1 se estaría calculando 6,25 moles de el hierro puro que se estaban pidiendo, ¿no? Entonces se da cuenta que todos son proporciones, masas molares, para lograr su objetivo. O sea, el porcentaje de pureza recuerda que es un porcentaje de masa que está relacionado con las sustancias puras dentro de una mezcla. Siguiente ejercicio. Una muestra mineralógica contiene pirita en la refinación del hierro. La muestra con pirita entra al horno y se lleva a cabo la siguiente reacción. ¿Cuántos gramos de la muestra mineralógica que contenía pirita, 60% de pureza, se necesitará para producir 10 moles de óxido de hierro? Nuevamente, ¿no? A partir de las 10 moles, la proporción es de 2 a 4. Esa proporción de 2 a 4, o de 4 a 2, lo utilizamos estratégicamente para que se encapsule moles de óxido de ferro y te obtenga las 4 moles de sulfuro de hierro. Pero como te piden masa, sabemos que en una mol, acá había un error, acá había un error, debe decir una mol. Vamos a modificar esta diapositiva. Vamos a repetir. Entonces, ahora sí, si usted visualiza, ¿no? La relación es de 2 a 4. Por cada 4 produce 2. Esa proporción que está de verde lo estamos colocando como factor unitario. Y además sabemos que la masa molar de sulfuro de hierro es 120. Colocamos como factor unitario para calcular la masa total de sulfuro de hierro.
Pero como me piden la masa de la muestra mineralógica, sabemos que es el 60%, o sea, es como decir, el 60% es 2.400, pero el 100% ¿cuánto será? Entonces, el 60% del total, ¿no? Por cada 100 gramos del mineral hay 60 gramos. Entonces, en 2.400 gramos de sulfuro de hierro sería por 100 entre el 60. O sea, la masa de mineral era 4.000 gramos. De esa manera, determinamos la masa mineralógica inicial. Muy bien. Como último ejercicio tenemos la reacción de combustión del etanol, reacciona con el combustible para producir CO2 pasado. Este es el último ejercicio que vamos a desarrollar. A ver, inténtenlo resolver. 5 minutos para desarrollar. Muy bien. Vamos a observar que en esta reacción de combustión, el etanol reacciona con el oxígeno, CO más agua. Ya está totalmente balanceado y me preguntan cuántos gramos de CO2 se forman cuando reaccionan 48 miligramos. Entonces, nuevamente lo mismo, vamos a trabajar primero con la masa molar. Con la masa molar estaría usando moles, ¿no? Profesor, ¿cómo calculó la masa molar? A partir de la fórmula química. 2 átomos de carbono, la masa sería 2 por 12, más 5 veces 1, que es la masa de hidrógeno, más 16 de oxígeno más 1. Te va a ser una masa de 46 gramos por mol. Esa es la masa molar del combustible. Luego, la proporción de 1 a 2, la proporción de 1 a 2, esa proporción de 1 a 2 se estaría colocando como un factor estratégicamente, ¿no? Primero de gramos a mol, luego de mol de combustible CO2 y luego como pie en masa, la masa molar de CO2. Esa masa molar ya ustedes supongo que deben
ya están más afianzados con las masas molares de las sustancias químicas, sería 12 más 2 por 16 sale 44 gramos por mol. Entonces, sacando cuentas, me sale un valor de 0,0918 gramos. Muy bien, vamos en la segunda parte. En la segunda parte, me piden cuántos gramos de agua se estarían generando a partir de 1 kilogramo de CO2. Nuevamente lo mismo. A partir de los 1000 gramos de CO2, pasamos a moles. Luego, por proporción de 2 a 3, calculo los moles. Y luego, con la masa molar, calculo la masa total que se está generando, ¿no? Esa es la manera que vamos a trabajar en el tema de estequiometría. Y hasta acá estaría viniendo en su práctica calificada número 1. Reactivo alimentario en exceso ya lo estaríamos viendo en clase y estaría viniendo en las próximas evaluaciones de la práctica de energía números. Como pueden ver, nos faltó poco, no nos faltó bastante, solamente era entre media hora a 1 hora, que es lo que nos faltaba terminar con estequiometría, y hasta acá estaría viniendo en su práctica calificada número 1. Esta grabación les voy a pasar por correo y también dentro de la plataforma PDF para que sepan, en este caso, que hasta este tema vendría su práctica calificada número 1, desde la unidad 1 hasta la unidad 2, hasta el tema de estequiometría con pureza y porcentaje más. No sé si tiene alguna pregunta. Creo que la gran mayoría está repasando para su práctica de ANCA, así que los voy a dejar tranquilos para que ya seguramente tengan algunas consultas, preguntas, me puedan consultar o preguntar a través del correo electrónico. ¿Sí? Muchas gracias por estar presente, estimado Alexis, estimado Álvaro, Daniel, Fabricio, Franklin, Gabriel, Gael, Héctor, Leonel, Mariciel. Cuídense. Chao.